Entonces, pues les voy contando al doctor William. Hola, ¿cómo estás, Willy? Hola, Caro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. No, estoy muy feliz que hayas aceptado la invitación porque como les contaba a los que se están conectando, esta idea me nace, Willy, porque me di cuenta de la cantidad de gente que ha sido engañada. Cada vez me llegaba más personas. Yo empecé a hacer unos procedimientos como Sculptra y Radies en la cola y antes de hacerlo mandaba a hacer ecografías y me daba cuenta que muchas personas tenían biopolímeros sin saberlo, porque a la gran mayoría de las personas pues los engañan diciéndoles que les van a poner vitaminas, que les van a poner células madres, que vitamina C, y ellos creen que lo que se pusieron fue eso, y cuando vamos a ver, tienen biopolímeros en la cola y las reacciones son terribles. Entonces, pues yo estaba muy desinformada de esto, no tenía cómo ayudarle a los pacientes y quise informarme mejor, quise estudiar un poco sobre esto. Entonces, este live no es solamente para los pacientes, sino también para todos los colegas que se informen un poquito más y que sepamos cómo orientar a los pacientes. ¿Tú qué me cuentas? Mm, Bien. Muchas gracias, Caro. Muchísimas gracias por la invitación. Pues la verdad es que sí, tú sabes que esta condición es una condición que está afectando a muchas mujeres. Ya se considera un problema de salud pública. Ya sabemos que existe una infinidad de pacientes con este tipo de problemas. Y con lo que tú dices, la mayoría de las pacientes o las personas que han sido afectadas por esas sustancias han sido prácticamente engañadas. Han sido personas que han presentado, tienen una necesidad de darse volumen en alguna área de su cuerpo y al ver esta necesidad, algunas personas inescrupulosas han comenzado a utilizar sustancias que no son recomendables o sustancias que no están aceptadas o tienen los registros o tienen los estudios médicos para suplir esa necesidad de ellos. Es muy triste encontrar pues una cantidad de personas con muchos problemas. Ya sabemos que esto no es solo una cuestión de apariencia o cuestión de un resultado estético, ya conlleva una cantidad de problemas y enfermedades, patologías, síntomas y signos que interfieren con la vida cotidiana de los pacientes, que deterioran su calidad de vida. Entonces, realmente se volvió una necesidad este problema de tratar de resolverlo. Entonces, pues nuestra especialidad es una especialidad competente para poder intentar resolver esta condición quirúrgicamente. Lógica, tenemos pues el apoyo de muchos especialistas como ustedes, los dermatólogos, que son personas que los consultan con muchísima frecuencia por este tipo de condiciones. Y también otros nos apoyamos en otras especialidades como los reumatólogos, los infectólogos, pero en sí es un manejo con un equipo multidisciplinario, o sea, un equipo que debe estar compuesto por muchas personas para así poder brindarle a los pacientes la mejor solución y verlo como una complicación pues eh, compleja y que debe ser manejada multidisciplinariamente. Súper. Doctor William, yo creo que démosles unos 3 minuticos más a los pacientes para que se conecten. Aquí nos están saludando, vamos saludando a los pacientes un poquito para que se conecten más. Nos están saludando desde Nueva York, vi que nos están saludando desde Chile también. Muchas gracias por conectarse. Este live es para ustedes, para que resuelvan todas sus dudas, para que de verdad aprovechen a este experto que es el doctor William. Él está situado en la ciudad de Cali, entonces también los que necesiten consultar, los que necesiten saber más sobre su condición, es súper importante que los que tienen dudas también, porque muchas veces se pusieron vitaminas y no sabían qué, y ver la cola de biopolímero, yo les están saludando desde Miami, muchas gracias a todos los que se están conectando, también desde Miami, a Diana 16. Vamos a empezar exactamente a las 8 y a poder resolver todas las dudas. Aquí están saludándote, Willy, que se quieren operar contigo. Entonces, pues yo creo que ya muchas personas conocen al doctor William. Yo les sigo contando. Willy, a mí me preocupó mucho porque esto es impresionante. La cola de los biopolímeros es una cola bonita. Entonces, obviamente, las mujeres lo que les pasaba era que se lo ponían por primera vez e iban a colocarse más porque las personas se veían la cola muy bonita, ¿no? Entonces,
las grandes cantidades. Tenemos personas desde que se pusieron pocos volúmenes a personas hasta que se pusieron litros de estos productos, lo cual es complicado, ¿no? Aquí están saludándonos desde Florida, desde Venezuela, de todos lados. La conexión se perdió un poquito. ¿Está bien la conexión? Sí, ¿Todos por la ahora funcionan? está bien, ¿Estando bien? está bien, Carlos, está súper bien. Bueno, entonces yo creo que ya podemos empezar un poquito con las preguntas. Yo tengo, son las dudas más frecuentes que yo tengo con mis pacientes. ¿Qué me pasó a mí? Me pasó que me empezaron a llegar los pacientes y yo no sabía realmente cómo orientarlos. Yo sí los mandaba donde los cirujanos, pero ante la duda de uno no saber si tiene un biopolímero o no, ¿qué debe hacer? Obviamente ir donde el cirujano, pero ¿cuál es el examen de elección para nosotros poder determinar qué sustancia tiene, qué cantidades le pusieron, en qué áreas están? Todo esto, ¿nos podrías contar un poquito sobre eso? Bueno, es muy importante tener en cuenta varios puntos claves. El primero es que siempre sospechen cuando le ofrecen un producto para usted aumentar algún área de su cuerpo y sea o el procedimiento sea con un producto muy económico o sea grandes cantidades por un precio razonable. ¿Por qué les explico esto? Porque existe infinidad de productos que no son aptos para colocarse los pacientes y terminan en estas situaciones. No existe una sustancia que sea permanente para el cuerpo, que sea autorizada y que esté estudiada. Primero. Segundo, las sustancias que están aceptadas para dar volumen, la única sustancia es el ácido hialurónico. Y como Carolina lo conoce y yo, que manejamos ese tipo de productos, que es el ácido hialurónico, vienen en muy pocas cantidades y tiene un costo elevado. Entonces es muy importante que las personas sospechen cuando les ofrezcan ese tipo de procedimientos. Primero. Segundo, es importante también que los pacientes entiendan que si en algún momento de su vida se sometieron a algún procedimiento que no sea quirúrgico, que sea realizado por un esteticista, por cualquier persona para darle volumen a sus nalgas, sospechen que le hayan aplicado un producto que no sea recomendado. Entonces, esas ya son dos puntos importantes. Tercero, cuando usted comience a presentar cambios en su piel o en su estructura donde fue aplicado ese producto, porque no siempre es en la región glútea, también se utilizan para los rellenos en la cara, en algunos pacientes en las mamas. Entonces, cuando ustedes vean que le han colocado un producto y se comienza a presentar cambios en su piel, que comienza a presentar cambios en el color, cambios en la textura, deben sospechar. El examen ideal para identificar tanto la sustancia como también cómo se encuentran los tejidos y si esa sustancia ha migrado a otras estructuras es una resonancia magnética nuclear. Ok. Willy, yo me volé la primera pregunta que probablemente era la más importante y es todo lo que venimos escuchando sobre la halogénesis diatogénica, que es ponernos otras sustancias que son de cuerpo extraño en nuestro organismo, como tú lo has dicho. Explicar un poquito más qué son esos biopolímeros, porque las personas no saben qué son. Entonces, ¿cuáles son las sustancias más frecuentes que son esos biopolímeros? ¿Cuáles son las personas que los colocan con más frecuencia? Tú que ya has tenido muchos más casos, ¿qué es lo que tú has escuchado? Bueno, las sustancias que más utilizan para colocar y dar volumen de diferentes áreas del cuerpo están relacionadas con polimetilmetacrilato, que es uno de los componentes, otro es un biopolímero, otro es silicona líquida, otra es parafina, aceite industrial, aceite de cocina, y cualquier sustancia que el paciente no conozca o que no tenga el conocimiento, que intente dar volumen. Entonces, muchas personas sin escrúpulos y con falta de profesionalismo y ética profesional utilizan cualquier sustancia con el fin de darse volumen al paciente, pero tener una remuneración económica. Cuando se aplica cualquier sustancia que se aplique en nuestro cuerpo y produzca unos síntomas o signos importantes, se ha catalogado como una halogenosis iatrogénica, que son toda esa cantidad de síntomas, cambios, molestias, incomodidades que produce la reacción de nuestro cuerpo a esa sustancia. Eso se cataloga como halogenosis iatrogénica.
Entonces, si decimos cuáles son los síntomas que, o los signos que nos produce esto, son muchísimos. Desde cambios localizados en el área, como cambio en el color, como cambio en la textura, como cambio en el epitelio, o sea que comienza a cambiar, ya la piel no es con la misma apariencia que tenía siempre, sino una apariencia diferente. En algunos casos se rotula como cáscara de naranja. Bueno, y existe otra infinidad de descripciones de tipo de piel en los cambios que se producen, hasta síntomas mucho más complejos, como debilidad, como dolores en las articulaciones, como dolores de cabeza constante, son muchos síntomas. Normalmente cuando este síndrome de Asia no solo produce en el área aplicada, el área que se aplicó la sustancia produce esos signos y esos síntomas, sino también se producen signos y síntomas sistémicos, donde ya vemos que nuestro cuerpo reacciona para ese tejido que está alrededor de esa sustancia y digamos, reacciona como si fuera un cuerpo extraño. Por eso se cataloga que en algunos casos, cuando se aplica biopolímeros, se considera como una reacción o una enfermedad autoinmune. Eso es muy importante. No, me encanta cómo lo explicas, Willy, y le quiero explicar también un poquito más a las personas que nos están viendo. Lo que yo he visto es que les ponen así mucha, lo que dice el doctor William, parafina o le ponen silicona líquida. Generalmente las sustancias que les inyectan, que la parte donde más generalmente inyectan más en los glúteos, o donde más cantidades colocan es en los glúteos, es una sustancia líquida. Esa sustancia con el tiempo se va como endureciendo y normalmente la reacción inmune que va haciendo el organismo contra ella hace que ellos se encapsulen, que se hacen como unas bolitas muy duras. Al ser una sustancia líquida, los riesgos de que ellas migren a otros lados es muy alto. Hay personas que lo pueden tener localizado y que no les migre nunca hacia ningún lado, pero generalmente ellos pueden migrar hacia inclusive los pies, si lo tienen en la cola, hacia la parte de adelante de las piernas, hacia la columna, y empiezan todas esas reacciones malas, como dice el doctor Willy, porque puede inclusive encontrarse en las articulaciones. Si bien la silicona viene siendo utilizada en muchos medios en la cirugía, no solamente estética, sino para prótesis de rodilla y todo eso, ellos tienen cierta cobertura y tienen ciertas cosas encapsuladas para que no generen reacciones de cuerpo extraño y puedan ser toleradas por el organismo. Pero si ustedes se ponen una sustancia de estas que son de uso industrial, que no son de uso humano, nuestro organismo cuando la recibe, las rechaza y las recibe como algo de cuerpo extraño. La reacción inmunogénica es súper importante y eso es lo que explicaba el doctor William. Ese síndrome de Asia es súper, cada vez es más frecuente, no es tan frecuente, pero cada vez es más frecuente, es nuevo, es una enfermedad descrita desde el 2011, donde se describe esa autoinmunidad que nosotros vamos generando. Entonces lo que estamos haciendo es que el sistema inmune va atacando algo que no puede destruir y nuestro sistema inmune se cansa y nos inmunosuprimimos también. Algo muy importante que no tengo absolutamente nada de experiencia de eso es, doctor William, yo tengo inclusive amigas cercanas, varias, no es una, varias amigas cercanas que se pusieron esto como fueran vitaminas. Es increíble y cómo les engañaron. Es triste además porque personas no solamente de cosmetólogas o en salones estéticos, sino inclusive médicos ponían estos productos. Y yo me di cuenta cuando llegaba, les mandaba a hacer ecografía y salía material de cuerpo extraño. Sé que con la ecografía yo me daba cuenta que había algo, pero porque no tenía la información de que otro procedimiento era mucho más seguro o más específico. Ya el doctor William nos explicó que lo mejor es la resonancia magnética. Pero mis amigas, por ejemplo, no han tenido ninguna sintomatología. O sea, nos descubrimos porque sospechamos por la apariencia de la cola bonita, pero nunca tuvieron ni dolor, nunca tuvieron induraciones, nunca tuvieron cambios en las coloraciones. Estas pacientes que no presentan ninguna sintomatología, doctor William, ellas necesitan operarse a pesar de que tengan 13 años con eso encima, a pesar de que nunca hayan presentado algún síntoma. O sea, ¿cuáles son las indicaciones para hacer una cirugía y cuáles no son? Bueno, Carolina, yo pienso que los biopolímeros yo los he rotulado como el gigante dormido. ¿Qué significa el gigante dormido? Sabemos que existe una sustancia que no debe estar en nuestro cuerpo. Una cosa es que nuestro sistema inmunológico no reaccione inmediatamente contra ellos.
En nuestra experiencia hemos visto pacientes que se han aplicado estas sustancias y a los 3 o 4 meses ya tienen reacciones complejas donde toca intervenir la paciente para remover ese tipo de sustancia. Como tenemos pacientes con 15 y 20 años, con o sea, digamos, con ninguna sintomatología compleja o grave, pero sí tiene algunos cambios en su área que fue aplicado. Yo siempre recomiendo que en cualquier momento estas sustancias van a reaccionar y van a producir una cantidad de síntomas y recuerden que es una enfermedad autoinmune, entonces va a atacar nuestro cuerpo, nos vamos a atacar nuestro propio cuerpo. Entonces, la idea de cualquier forma es removerlos cuando sean identificados. No soy un cirujano alarmista, pero yo pienso que si es un cuerpo extraño de una sustancia que no está apta y es recomendada para estar en nuestro cuerpo, sí tenemos que pensar en removerlos. Entonces, la indicación para mí es, si identificó que hay un biopolímero, no esperemos a que tengamos toda la reacción inmunológica y tengamos unos síntomas y unas reacciones complejas que nos pueden, digamos, cambiar las condiciones de nuestra vida, de nuestro sistema inmunológico, que nos va a hacer muchísimos cambios. Entonces, ¿para qué esperar tanto? ¿O para qué vamos a esperar que ocurra algo más complicado para resolverlo? Entonces, pienso que si existe la sustancia, si se diagnostica como es con su resonancia magnética nuclear, si identificamos si ha migrado o qué estructuras están comprometidas, pienso que hay que removerlo. Bueno, algo importante que también quería aportar es que yo estuve leyendo y como es una enfermedad que también, porque se cataloga como una enfermedad, altera los nervios, muchas veces los pacientes no sienten dolor. A nosotros los dermatólogos, doctor William, nos llegan con el estadio más tardío, porque lo que he visto es que él afecta primero la musculatura, después la grasa, y cuando ya afecta piel, que cambia la tonalidad, es porque ya hay alteraciones en la circulación, es porque ya viene afectado toda esa parte de adentro. Entonces, cuando me han llegado las pacientes, ya desafortunadamente me llegan en estadios tardíos. Yo quería que habláramos un poquito sobre las cirugías, cómo son estas cirugías, porque yo sé que a los pacientes les da miedo y sé que una de las cosas que vienen siendo mal hechas es hacer la cirugía con liposucción, o sea, lo que hacen es como una cánula, intentan succionar, pero como son partículas completamente duras, eso no se puede succionar y son partículas grandes. Entonces, el doctor William nos va a explicar un poquito sobre cómo es la cirugía, cómo es esta metodología y cuál es la mejor forma para poder extraer la mayor cantidad de biopolímeros. Porque cuando ustedes tienen esa sintomatología, aunque no la tengan, como ya el doctor William explicó, es mejor retirarlos, pero cuando se tiene la sintomatología de los dolores articulares y el síndrome de Asia, la única forma de nosotros mejorar es extrayendo ese cuerpo extraño de nuestro organismo y extraer la mayor cantidad posible. Entonces, a mí me gustaría, doctor, que nos explicara un poquito cómo es esa cirugía y cuál es el mejor método entre los que existen para poder extraer la mayor cantidad posible de biopolímeros. Bueno, como saben, se cataloga como una enfermedad, digámosle, relativamente moderna. Hemos intentado muchas técnicas quirúrgicas, desde la liposucción y la liposucción convencional con cánulas convencionales, hasta lipoaspiraciones asistidas con otras tecnologías como es el láser, como es el ultrasonido. Bueno, hemos intentado de todo, cirugías endoscópicas, dependiendo siempre de cada condición, pero lo que nos muestra en la experiencia durante todos estos años, no estoy hablando de mi experiencia solo personal, sino una experiencia y lo que comparto con otros colegas que también realizamos ese tipo de procedimientos, la técnica que más se utiliza ahorita es una técnica abierta. ¿Por qué técnica abierta? Cuando realizamos una lipoaspiración, nosotros removemos, una lipoaspiración, como su nombre lo dice, removemos grasa, es por medio de una cálula donde extraemos ese tejido adiposo que está localizado. Cuando lo hacemos, tratamos de aspirar un biopolímero. Con eso estamos traumatizando también tejido saludable. Entonces, no estamos siendo objetivos para remover exclusivamente ese tipo de producto. Recordemos que esas sustancias vienen líquidas y las aplican en muchísimas partes y en diferentes planos. Entonces, al aplicarla en esto, no tenemos un lugar, un espacio donde está exclusivamente ese biopolímero. Entonces, nos toca remover tanto tejido saludable como tejido enfermo, donde está esa sustancia para poder disminuir la cantidad y así disminuir la reacción inmunológica del paciente. Entonces, en la conclusión, cuando existen casos muy pequeños
donde podemos remover en bloque por vía endoscópica. ¿Qué significa eso? Remover la parte que está afectada por una endoscopia, que es por una camarita, y el volumen es poquito, se puede hacer. Cuando el volumen está en un área grande, comprometida, lo mejor en esos momentos, por la experiencia y por los, digamos así, por las juntas médicas, por la experiencia de varios colegas, es hacer una técnica abierta. Se llama una técnica en alas de gaviota, donde se hace una incisión, como su nombre lo dice, en la región de las nalgas, cuando estamos hablando de biopolímeros en la región glútea, y hacemos una incisión de levantamos y nos vamos a nivel de todo el músculo para poder remover en bloque todo ese tejido que está afectado. Muchos pacientes, cuando hacemos la resonancia, vemos que existen biopolímeros involucrados en músculos, en algunos pues en el área nerviosa, donde están los nervios importantes. También se encuentran adheridos algunas estructuras nobles como los vasos linfáticos y en algunos venas y arterias. Entonces tenemos que ser muy objetivos hasta dónde podemos llegar para removerlos. Recordemos que la idea es remover y curar al paciente o mejorar su calidad de vida, pero no por removerlo podemos afectar una estructura tan importante que nos pueda producir una limitación con su vida cotidiana. Entonces, es demasiado importante tener la resonancia para analizar el caso y saber qué tejidos están comprometidos y saber cuáles tejidos podemos tratar. Nunca, ninguno de los cirujanos podemos remover 100% en su totalidad estas sustancias. Siempre removemos lo más que podamos tratando de conservar la funcionabilidad de las estructuras, o sea que no tengamos una afectación importante, y también tratamos de buscar el mejor resultado estético. Estas cirugías se catalogan como una cirugía reconstructiva. ¿Por qué reconstructiva? Porque estamos tratando un tejido o una persona que tiene una enfermedad. Entonces, tenemos que tratar de mejorar esa enfermedad. La paciente no está sana como hacemos en algunas pacientes que hacemos procedimientos con fines estéticos. Entonces, tenemos que tratar remover lo que más podamos, pero siempre uno busca como cirujano plástico tener el mejor resultado estético, o por lo menos dejar preparadas esas estructuras para una segunda cirugía donde hacemos una reconstrucción de esa área. Perfecto. ¿Es una cirugía riesgosa? ¿Es una cirugía de mucho riesgo? Bueno, todas las cirugías tienen un riesgo inminente, pues todas las cirugías tienen un riesgo. Es una cirugía por el lugar de localización. Si hablamos de la región glútea, que normalmente es una de las áreas más afectadas por los biopolímeros, estamos hablando que tenemos estructuras muy importantes, ¿no? Los músculos glúteos son músculos que ayudan a la marcha, y debajo de esos glúteos encontramos una cantidad de estructuras muy importantes, como son arterias, venas, nervios. Sí tiene riesgos, pero tenemos que catalogar el riesgo desde antes de la cirugía. Uno siempre hace una planeación de ese acto quirúrgico y sabemos, al tener la resonancia, sabemos en dónde están ubicados y hasta dónde podemos llegar. Siempre se le explica al paciente hasta dónde tiene tejido comprometido y qué tanto tejido podemos remover. Pero siempre hay un riesgo, Carolina. Todas las cirugías tienen riesgo. Recuerde que son pacientes enfermos, hay pacientes que tienen otras enfermedades asociadas. Bueno, son mil cosas, pero cada caso hay que estudiarlo, y pienso que sí es una cirugía que tiene cierto riesgo. Lógicamente, como cirujanos siempre tratamos de llevar al paciente en las mejores condiciones de salud y siempre tratamos de disminuir al mínimo los riesgos quirúrgicos. Doctor William, aquí nos están preguntando varias cositas, y es cuando ellos migran, es con la resonancia detectan que migró, ¿verdad? Entonces ustedes también en región lumbar pueden entrar y quitar, en todas las otras áreas también pueden hacer la cirugía, o Sí. solo en la parte glútea. No, nosotros siempre evaluamos a dónde migraron esas sustancias y miramos si esas estructuras las podemos tratar. Entonces, siempre identificamos los lugares donde están comprometidos. Hay lugares muy importantes y algunos lugares que realmente es difícil ingresar para removerlos. Por ejemplo, en un paciente que le hayan puesto biopolímeros en el rostro y donde esté comprometido el nervio facial. Es muy difícil intentar removerlo, donde vamos a tener unas secuelas graves por manipular esas estructuras. Entonces, siempre ponemos como en una balanza si vale la pena removerlos y qué consecuencias podría tener si removemos en algunos lugares importantes. Okay. Otra cosa que están preguntando es, doctor William, las personas que usted le hizo remoción de los biopolímeros y le quedó cierta deformidad,
¿ustedes pues pueden reinyectar grasa en esa zona o alguna otra cosa o no? ¿O es mejor no tocar después? Bueno, yo siempre digo a los pacientes cuando nos consultan para una cirugía de biopolímeros, le explicamos que es un proceso de reconstrucción. El primer tiempo quirúrgico es remover en la mayor cantidad que podamos esa sustancia. Es el primer tiempo quirúrgico. En ese tiempo quirúrgico tratamos de extraer lo que más podamos. Y siempre buscamos preparar ese tejido o dejar ese tejido o esa estructura preparada para una reconstrucción. En la reconstrucción, ¿qué podemos hacer? Tenemos varias alternativas de reconstrucción. Una de ellas es hacer una lipoescultura, poder tener grasa y poderla transferir esa área para darle volumen. Esa es una de las alternativas. Siempre tenemos que evaluar si el tejido receptor, o sea, el área donde sacamos el biopolímero, no está tan afectada a su vascularización y podemos transferir esa grasa donde ella se puede integrar. Esa es una de las opciones para reconstruir. Y otra de las reconstrucciones que vamos a hacer en la región glútea es con un implante glúteo. Entonces, cada caso es individual porque tenemos casos con biopolímeros leves, digámoslo así, que no tienen una afectación tan grande y podemos removerlos y hacer una reconstrucción en un segundo tiempo, digámoslo así, con un gran porcentaje de un buen resultado, como tenemos pacientes con unos biopolímeros con una afectación inmensa, donde tenemos una piel con una muy mala calidad, digámoslo así, no tiene buena elasticidad, están muy afectados, entonces ya tendríamos limitación. Pero normalmente siempre tratamos de buscar una alternativa para reconstruirlos. Ok, bueno, hagamos un resumencito y te voy a hacer otro par de preguntas que hicieron pacientes aquí. El resumen que dice el doctor William claramente es: busquen especialistas porque a veces corren por el pánico a donde cualquier cirujano que no tiene experiencia en remoción de biopolímeros, y eso es inclusive peor, porque si ustedes se hacen una liposucción queriendo succionar esos biopolímeros, lo que van a hacer daño a los tejidos que tienen sin poder eliminar mayor cantidad de esos biopolímeros, como explicó el doctor William, y es muchísimo peor eso. La mejor técnica es la que escribió el doctor William, que es una corte en alas de gaviota abriendo y extrayendo la mayor cantidad para que no hagan reacciones de cuerpo extraño. El riesgo de no extraer esto es un síndrome que se llama síndrome de Ace, y es que ustedes hagan una reacción inmune en todo el organismo, alterando las articulaciones, migrañas. He escuchado que inclusive se puede generar la muerte. ¿Ustedes han de muerte por los biopolímeros? O sea, ¿esto puede ser tan grave así no extraer estos biopolímeros? Doctor William. Sí, mira, nosotros hemos tenido pacientes de todo tipo. Tenemos pacientes con afectaciones muy leves y hemos tenido pacientes que nos han llegado en camilla, en silla de ruedas al consultorio. Entonces, o sea, tenemos pacientes con afectaciones muy complejas y graves y algunas secuelas irreversibles, con pacientes con afectaciones tranquilas. Sí han habido casos reportados de muerte por migración de biopolímeros al torrente sanguíneo y en algunos casos han obstruido grandes vasos a nivel cardíaco y cerebral, pero sí, hay que tener en cuenta que no todas las personas corren la misma suerte y que definitivamente es una condición que puede traer complicaciones a largo tiempo, y es muy importante, importante tener en cuenta que esta condición, al afectar su sistema inmunológico, hay pacientes que desarrollan enfermedades inmunológicas, digamos así, respaldadas por esas sustancias. Nosotros trabajamos de la mano con un reumatólogo especialista musculoesquelético. Él es una de las personas que nos ayuda a dar el manejo para esos pacientes, que muchos llegan con muchísimos síntomas incómodos, algunos pacientes con dolores, con molestias, y es increíble ver que cuando lo removemos, muchos de estos síntomas mejoran en un gran porcentaje. Entonces, digamos que sí, existen casos con mucha complejidad que pueden llevar hasta la muerte. Y que lo ideal es hacer manejo con reumatólogos y con médicos internistas cuando se tiene esa alteración sistémica, ¿cierto? Sí, completamente. Aquí escriben varias personas han escrito, una de las cosas que dicen es que, es que me detectaron que tenía poquito y que mi caso es leve. Pues ya usted explicó un poquito que aunque sea poco, es mejor extraerlo, ¿cierto? Sí, sí. La idea es extraerlos y siempre evaluar. Siempre todas las pacientes nos dicen: doctor, es que me pusieron muy poquito, es que yo vi que me puso muy poquito. La verdad es que puede ser muy poquito, pero no sabemos qué tanto afectó esa cantidad que se aplicó. Entonces, por eso es tan importante ver la condición o, digamos, la situación real, o dar la resonancia magnética nuclear.
Eh, una cosa súper importante es, doctor William, a mí los casos que me han llegado han sido terribles con cambios en la piel, con esa piel apergaminada, circulación completamente alterada y con migraciones en todos lados. Eh, ¿Qué hacer cuando ya hay una afección vascular tan importante? Porque entiendo que operar pacientes de estos, el riesgo de necrosis es supremamente alto. O sea, se hace algo antes, se desinflama, se le mandan corticoides, antibióticos. ¿Esa piel se recupera o esa piel ya es completamente necrosada? Bueno, hay que mirar el caso. Como te expliqué, Carolina, existen unos casos muy comprometidos. Entonces, nosotros ya tenemos, dependiendo de los casos, hacemos varias cosas. La primera es que muchos de esos pacientes los manejamos con cámara hiperbárica antes y después de la cirugía para, digámoslo así, darle por lo menos el chance de que tenga una buena perfusión y una buena oxigenación a los tejidos. Entonces, a muchos les recomendamos cámara hiperbárica. Otros explicamos que a pesar de las, digamos así, de las incisiones y de remover toda esa sustancia, existe el riesgo de infección, que es una de las complicaciones frecuentes. Otro riesgo es de necrosis de los tejidos, lógicamente porque su vascularización está también afectada. Otro caso es de hematomas y seromas. Seromas, ¿por qué? Porque al remover todo ese tejido, le hace una reacción inflamatoria y produce una cantidad de líquido que hay que dejar dren para que no se acumule este líquido inflamatorio, pero sí el procedimiento tiene ciertos riesgos quirúrgicos porque estamos trabajando sobre un tejido que está enfermo. Entonces ese tejido no tiene la misma condición que cualquier estructura de nuestro cuerpo que está bien, o sea, no es una piel saludable. Entonces, sí, depende del caso, hay que explicarle a la paciente que todos esos riesgos, esas situaciones pueden ocurrir en el postquirúrgico. Ok, perfecto. Aquí escribe una doctora, doctor William, que se ha hablado de nuevas sustancias para diluir esos biopolímeros. ¿Esto es cierto o esto funciona o simplemente la única opción es quirúrgica? Hasta ahora nosotros no conocemos ninguna sustancia que pueda revertir o absorber este tipo digamos, de biopolímeros. Hasta ahora no tengo el conocimiento en el momento, yo no los conozco. Entonces, si la doctora los conoce, me encantaría que me los compartiera. Ok, doctor, pues ya nos quedan 5 minuticos más. Yo quería, una de las cosas que quería preguntarle era, no me quedó muy claro, es cuando la persona tiene pocos volúmenes y ustedes lo determinan en la resonancia magnética, se puede hacer por videolaparoscopia, ¿es así? O la mejor siempre es abierto. Si es poco volumen, se puede hacer con pequeñas incisiones. Perdón que no, me gustaría que repitiera eso porque no me quedó muy claro. Perfecto. Lo ideal siempre cuando se remueve una estructura, un tejido que está enfermo con biopolímeros, es sacarlo en bloque. ¿Qué significa? Sacar ese tejido que está afectado. Normalmente tiene una reacción granulomatosa, o sea, como una piedra, se siente como duro. Cuando lo vamos a remover, dependiendo de la extensión y el compromiso, lo podemos hacer abierto, como le expliqué, en alas de gaviota, pero cuando existe un granuloma que es pequeño y que no es tan grande y que en la resonancia vemos que es muy poca cantidad, se puede hacer por videoendoscopia. ¿Qué significa? Es meter una incisión pequeña, entrar por una camarita, localizar ese tejido y removerlo. Tiene cosas buenas y no cosas tan buenas cuando se hace ese tipo de técnica. Una de las buenas, pocas incisiones en la piel. Sí, digámosle, otras cosas que no son tan buenas es que lo que removemos va a producir una deformidad o una depresión que tenemos que pensar llenarlo en una segunda cirugía. Pero no siempre quiere decir que las incisiones pequeñas nos va a dar mejores resultados que las incisiones grandes. Hay incisiones cuando las hacemos extensas, donde removemos el tejido y reposicionamos y levantamos esa estructura y nos va a dar una apariencia mucho más bonita y más firme. Existen esas alternativas. Son casos exclusivos cuando se puede hacer por videoendoscopia, pero son casos muy limitados, son muy poquitos, o sea, muy pocos. Entonces, pero lo que normalmente más hacemos y lo que más estamos realizando son cirugías abiertas. Okay. Imaginémonos un caso donde una paciente decide no retirar de polímeros por no querer tener cicatrices en su piel. Eh, un acompañamiento con el cirujano, con resonancias magnéticas, si lo tiene silenciosa, ¿es posible? O sea, que se haga resonancias anuales y ven que migra o algo así, quitarlo inmediatamente o no.
Bueno, si la paciente no desea realizarse un procedimiento para remover esa sustancia, tiene que entender y comprender que ella tiene una estructura que está enferma. ¿Qué significa? La enfermedad no va a parar, ella no va a curarse sola. Entonces, es importante que la paciente comprenda que está enferma y que a pesar de que podemos hacer un seguimiento con la resonancia, donde podemos evidenciar que están ahí, que algunas veces se inflama más, que puede producir una reacción granulomatosa, una reacción mayor, que pueden migrar a los biopolímeros, y a pesar de eso, si tiene sintomatología, debe hacerse un acompañamiento por el internista reumatólogo idealmente, que sea la persona encargada de manejar todo, digamos así, toda su reacción inmunológica. Pero definitivamente la solución es la cirugía. Exacto, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor William. Algo también importante que nos están preguntando es sobre, tengo biopolímeros en la cara, me puse en los glúteos, ¿me puedo poner ácido hialurónico encima? Lo que yo siempre les recomiendo es no se deben tocar una estructura si la tienen ahí, si no se han hecho un proceso quirúrgico, si no se lo han retirado, poner otras sustancias que también pueden ser identificadas porque ya tienen una reacción inmune alterada, las pueden identificar como cuerpo extraño y pueden inclusive desencadenar una reacción peor si se ponen en esas mismas zonas. Yo he colocado toxina y otras cosas en áreas diferentes, a pesar de que sabemos de que puede migrar, pero en personas que no tienen reacción de granulomas y no en las mismas áreas nunca. En el glúteo, como les dije, las personas están aquí preguntando, doctor William, usted también puede contar su experiencia, ¿qué se puede hacer? ¿Qué sustancias se pueden poner? Entonces, no es que no existan sustancias que nos podamos poner en la cara o en los glúteos, sí existen sustancias, pero tienen que entender que las sustancias creadas como para humanas, como explicó el doctor William al inicio, son sustancias semipermanentes, o sea, que no duran más de 2 años en el organismo y el organismo las va eliminando propiamente. Si ustedes se ponen sustancias permanentes, el cuerpo los va a interpretar como cuerpo extraño. Yo, por ejemplo, utilizo Radies, utilizo Sculptra, utilizo ácido hialurónico en la cara, y pues el doctor William puede contar su experiencia sobre seguridad sobre estos productos. ¿Ha tenido alguna experiencia, por ejemplo, en reconstrucción después con Sculptra o con alguno de estos bioestimuladores o no? Mejor es gracias. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, Carolina. Si la paciente tiene biopolímeros en el rostro, la idea es no aplicar otra sustancia, si sea una sustancia habilitada o una sustancia que tenga todas las recomendaciones. No recomiendo colocar sobre esa estructura que está afectada otra sustancia. Primero. Segundo, cuando las pacientes refieren que quieren aumentar el volumen de las nalgas o otro volumen, pues normalmente el volumen de las nalgas. Yo siempre recomiendo que para las nalgas existen dos alternativas. Una es hacer una lipotransferencia glútea y dos, un implante glúteo. Para mí solo existen esas dos opciones para darle volumen a la región glútea. Cuando hablamos de sustancias para colocar en la región glútea, sí, existen sustancias aptas, habilitadas, autorizadas, como tú dices, son semipermanentes. Mejor dicho, más claridad imposible porque las dijiste perfecto, son todas las que tú dices, Caro. Entonces, son esas las sustancias ideales, pero el costo es alto, primero, y segundo, para darle volumen a una estructura como la nalga necesitamos una cantidad grandísima, entonces no se justifica el valor que se va a pagar por un resultado que es transitorio y no va a llenar la expectativa del paciente. Entonces, es muy importante que el paciente no se deje engañar. O sea, las dos únicas opciones que tenemos para aumentar la región de las nalgas o la región glútea es o la grasa o el implante. O sea, no se dejen descrestar ni llenar la cabeza por otras personas diciendo que no, vamos a ponerle una sustancia, que esas vitaminas y todas esas cosas no dan volumen. Entonces, es importante que lo tengan claro. Son las únicas dos opciones que hay y todavía, infelizmente, todavía, sabiendo que tenemos una gran información sobre esas sustancias que están afectando a las personas, todavía hay pacientes que llegan con aplicación de biopolímeros recientemente. O sea, necesitamos hacer una campaña de educación porque realmente esto es un problema, como lo expliqué al inicio, de salud pública que está afectando una cantidad de personas. Es muy importante, Willy, lo que te estás diciendo de que todavía hay pacientes que llegan con biopolímeros y me pasa mucho y que ¿por qué se siguen poniendo biopolímeros? Porque aún hay personas inescrupulosas, inclusive médicos, que ponen estas sustancias
y no nos podemos dejar engañar. Es que tenemos que aprender que el cuidado proviene también de nosotros. Nosotros también debemos aprender a saber qué es lo que nos están poniendo. Y como el doctor William dijo al inicio, lo resumo otra vez para ya terminar. Uno, estos son sus sospechen, si le están poniendo algo de bajo costo y le están inyectando en la cola algo de bajo costo para mejorar la apariencia, sospechen inmediatamente que esto no puede ser algo bueno y que lo grave es que aparentemente le va a mejorar, pero puede inclusive generarle la muerte. Lo otro importante, que también lo dijo el doctor William, es que es una enfermedad silenciosa, y que no tienen que esperar a que tengan cambios en la piel y cambios de la vasculatura, que ya viene siendo lo más grave, que es cuando lo notan y cuando quieren hacer algo. En el momento que sospechen que tienen biopolímeros, acudan a su médico para que les realicen una resonancia magnética y puedan tratarlos adecuadamente. Es súper importante, y la razón por la que invité al doctor William a este live es porque es muy importante que recurran a un médico experto, porque si van a otras personas que también inescrupulosas, les van a quitar supuestamente los biopolímeros mal y pueden generar daños aún peores. El doctor William es cirujano y es especialista en reconstrucción de Río de Janeiro. Entonces, no solamente es extraerlos, es hacer algo reconstructivo para que no se note o quede lo menos lesionado posible el tejido que se va desvitalizando. Entonces, no hay que esperar, porque es una enfermedad silenciosa, porque esto es una enfermedad. Biopolímero no es solamente algo que se coloca, sino es una enfermedad que pueda generar alteraciones sistémicas. Entonces, esto de verdad de corazón lo hicimos con todo el cariño para informar no solamente a los pacientes, sino también a los colegas, que sepamos qué hacer cuando tengamos la sospecha de esto y que no nos pongamos a inyectar encima de biopolímeros, porque podemos ganarnos problemas aún peores, ¿no? Muchas gracias, doctor William, por su tiempo, por aclararnos todas estas dudas. Yo también aprendí muchísimo para el manejo de mis pacientes y muchas gracias. ¿Hay algo que además que quiera aportar? No, muchísimas gracias a ti, Carolina, por la invitación. De verdad que espero que no es solo explicarles, sino también tratar de educar a nuestro público, que se entiendan que deben ponerse en las manos idóneas para cualquier procedimiento. Lógica sobra nombrar a Carolina, que es una excelente profesional, con todo el profesionalismo y la experiencia. Y bueno, cualquier información que necesiten, estoy para servirles, les invito a que nos sigan. Y bueno, estamos siempre a sus servicios. Muchas gracias a ti, Caro, por la invitación. Listo. Sigan al doctor William en Dr. William Jiménez Uribe para que resuelvan sus dudas y los pacientes que quieran también consulta con él. Y muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por su tiempo a todos. Gracias, Caro. Feliz noche. Feliz noche.